Mi nombre es Juan David Causil. Yo les vengo a hablar sobre la estructura de los sistemas operativos como tal. ¿Y esto a qué comienza? Las estructuras de los sistemas operativos 5, los cuales son diseñados a partir de modelos. Pero estos 5 modelos, yo les vengo a hablar sobre estos 5 modelos ya que son los que se han aprobado en la práctica de los sistemas operativos. Pero ¿cuáles son estos 5 modelos? Los sistemas monolíticos, los sistemas en capas, las máquinas virtuales, los exokernels y los sistemas tipo cliente-servidor. Vamos a comenzar por los sistemas monolíticos. Es el más común ya que no existe una estructura dicha y si la existe es muy mínima. Los procedimientos se pueden llamar entre sí. Cada procedimiento tiene una interfaz bien definida en términos de parámetros, o sea, existe una parametrización. Se podría decir que esta interfaz bien definida se podría hacer a los registros como tal. Bueno, pero ¿qué pasa? Existe un procedimiento principal, el cual el procedimiento principal invoca el procedimiento del servicio solicitado, o sea, lo que se solicita lo hace aquí en el procedimiento principal. Después viene un conjunto de procedimientos de servicio que ejecutan las llamadas al sistema. Después viene un conjunto de procedimientos utilitarios que apoyan a los procedimientos de servicio. En este sistema o en este modelo, para cada llamada al sistema hay un procedimiento de servicio el cual se carga de la llamada que se hace. Los procedimientos utilitarios hacen cosas que varios procedimientos de servicio necesitan. O sea, es como la ayuda de los procedimientos de servicio, que hacen que obtenga los datos de los programas del usuario. Bueno, otras características básicas de esto es que la llamada al sistema termina y el control regresa al programa. Cuando se hace todo este procedimiento, ¿qué pasa? Que el sistema termina la llamada y vuelve a control al programa del usuario. ¿Qué pasa también? Que el sistema operativo analiza una tabla que contiene por la entrada K un apuntador al procedimiento que realiza la K enzima llamada al sistema operativo. Pero ¿qué pasa con estas llamadas? Que identifica el procedimiento de servicio llamado. O sea, si necesito un servicio de archivos, este hace que se identifique como un servicio de archivo. Examina los parámetros de la llamada, también se transfiere el control al sistema operativo. ¿Y qué pasa? Que se podría decir que este cambia de modo usuario. Cuando se hace esta instrucción, cambia de modo usuario al modo núcleo, ya que los procedimientos se manejan aquí en el núcleo para dar así respuesta a cada llamada. Y así es como tal el sistema monolítico. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema con capas. ¿Qué pasa el sistema en capa? Es una generalización de modelo estructura, o sea, es una unión con el modelo monolítico. Pero ¿qué pasa? Que este se organiza de forma secuencial, o sea, por capas. Pero este sistema con capas, ¿qué modelo es? Es el modelo T, que es creado por el doctor Dijkstra en 1968 por Technische Hochschule Eindhoven. Era un profesor y sus estudiantes como tal. Este sistema tenía 6 capas, que las vamos a explicar. La capa 0 se ocupaba de la asignación del procesador y así conmutaba los procesos al presentarse alguna interrupción o expirar temporizadores. Pero ¿qué pasaba? Que arriba de la capa 0 el sistema consistía en procesos secuenciales, cada uno de los cuales podía programarse sin tener que preocuparse por el hecho de que varios procesos se estuvieran ejecutando en un solo procesador. O sea, ¿qué pasa? Que la capa 0 hacía posible la multiprogramación básica de la CPU. Hace una operación simultánea de muchas tareas. O sea, trabaja con la asignación del procesador. Ahora vamos a ver la capa 1. La capa 1 es la que administra la memoria. Asegura que las páginas requeridas por los procedimientos
de esta llegue a la memoria cuando estos se requieran. O sea, si yo hago una llamada, la capa 1 lo que hace es que se asegura de que esa llamada se efectúe y que llegue su respuesta. ¿Qué pasaba con la capa 1? Aparte de que hacía la administración de memoria, repartía el espacio para los procesos de memoria principal y el tambor de palabras, que era como de 512K, en el cual se guardaban los procesos de páginas. Los procesos de páginas que no cabían en la memoria principal. Pero arriba de la capa 1, los procesos no tenían que preocuparse por saber si estaban en la memoria o en el tambor. El software se encargaba de que las páginas se transfieran a la memoria si se las necesitaba. O sea, hacía una autonegociación con la memoria principal. La capa 2. Con la capa 2 era la que manejaba la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. O sea, administraba la comunicación entre cada requerimiento o proceso con la consola del operador. Arriba de esta capa era como si cada proceso tuviese su propia consola de operador. Cada servicio tenía su propia respuesta, no tenía necesidad de que hubiera un tercero para que esta respuesta se diera. La capa 3, 4 y 5 son como que, bueno, las menos influyentes en este modelo. ¿Qué pasaba con la capa 3? La capa 3 se encargaba de la administración de los dispositivos de entrada y salida y colocaba unos buffers los cuales controlaban los flujos de información hacia y desde ellos. O sea, controlaba la información entre los dispositivos. Pero arriba de la capa 3, cada proceso podía tratar con dispositivos de entrada y salida abstractos de propiedades ligeras, en vez de tener un dispositivo de dispositivos reales que requieren de más configuración, y eso es lo que podía hacer es la respuesta como tal. En la capa 4, ¿qué pasaba con la capa 4? Estaban los programas de usuario y estos no tenían que preocuparse por la administración de los procesos, de la memoria, de la consola o de los dispositivos de entrada y salida. Y en la capa 5 era donde se ubicaba como tal el proceso del sistema y daba la localización del operador del sistema. Bueno, ahí ya hemos terminado el sistema por capas y vamos a máquinas virtuales. Características de las máquinas virtuales como tal. En las máquinas virtuales, ¿qué pasaba con las máquinas virtuales? Las máquinas virtuales en este modelo se separaban las funciones de multiprogramación y de máquina extendida. En el entonces, las primeras versiones de las máquinas, había un sistema operativo 360 que era TSS 360. Se tardó mucho y cuando por fin llegó era tan grande y lento que la conversación era difícil de efectuar. A finales IBM aceptó como producto y que ahora se utiliza en forma amplia en los mainframes. Bueno, pero CMS se encargó de hacer otra máquina virtual que era IBM 370, que fue hecha Macintosh en 1979. Que lo que pasaba con esta máquina virtual se basaba en una observación aguda, un sistema de tiempo compartido que proporciona primero la multiprogramación y segundo una máquina extendida con una interfaz más cómoda, el hardware desnudo. ¿Cuál es la esencia de esta máquina virtual 370? Que consistía en separar la función de multiprogramación y de máquina extendida en dos funciones simples. Bueno, pero en la máquina virtual hay, o el corazón de este sistema es llamado como monitor de máquina virtual, el cual se ejecuta en el software desnudo y se realiza la multiprogramación. Aún así, haciendo y proporcionando no uno. El corazón del sistema es el monitor de máquina virtual, el cual se ejecuta en el software desnudo y realiza la multiprogramación, proporcionando no una, sino varias máquinas virtuales a la capa inmediatamente superior. Sin embargo, a la diferencia de todos los demás sistemas operativos, estas máquinas no son extendidas, son archivos como tal, con copias exactas del software desnudo, que incluyen un modo kernel o un modo usuario o un modo entrada y salida, interrupciones y todo lo demás
que tiene la máquina real. Después de esto viene los exokernels. Los exokernels, ¿qué hace como tal? Ahorra un capa de mapeo o de correspondencia, pero que este se ubica en la capa más baja y así ejecutándose en modo kernel, pero consiste en asignar los recursos a la máquina virtual y luego examina cualquier intento de usarlos para así garantizar que ninguna máquina utilice los recursos de otra. Cada máquina virtual en nivel de usuario puede ejecutarse su propio sistema operativo, como el de la máquina 370 y las otras máquinas que en ese tiempo fue la 8086 de Pentium. Solo pasa si cada una de estas está limitada a los recursos que solicitó y le fuesen asignados. Otra característica es que mantiene al tanto de qué recursos se han asignado y a qué máquinas virtuales se asignaron para así ahorrar el uso de tablas de conversión de direcciones de disco. O sea, para que no tengan que enviarse las tablas de direcciones para así hacer más ágil el modo de respuesta al servicio que fue solicitado, como lo vemos aquí. El modo kernel es el que tiene comunicación con los servicios, el hardware del equipo. Ahora vamos a ver el modelo de cliente-servidor. ¿Qué viene siendo el modelo cliente-servidor? El modelo cliente-servidor es una tendencia de los sistemas operativos modernos que consiste en llevar más lejos la idea de subir un código a las capas superiores y quitar todo lo que se pueda del modo de kernel. O sea, dejando el kernel sin tener que hacer respuesta o procedimientos a un servicio que se solicitó. El enfoque es acostumbrado de este es implementar casi todo el sistema operativo en procesos de usuario, para así solicitar un servicio como la lectura de un bloque o un archivo. Un proceso de usuario, que ahorita se puede denominar como proceso de cliente, envía la solicitud a un proceso servidor que realiza el trabajo y devuelve la respuesta. Este modelo cliente-servidor, lo único que hace el kernel como tal es manejar la comunicación entre clientes y servidores al dividir el sistema en partes, cada uno de los cuales se encarga solo de una faceta del sistema, como el servicio de archivos, el servicio de procesos, el servicio de terminal o el servicio de memoria. Pero estos servicios que generan que esto sea más pequeños y se puedan manejar más fácil, dado que todos los servicios se ejecutan como procesos en modo de usuario, no en modo kernel. Además no tienen acceso directo al hardware, o sea, no pueden hacer ninguna modificación. Los servidores se ejecutan como procesos en modo usuario, el cual no tiene acceso directo al hardware. Se aíslan y acotan más fácil los problemas. También se adapta para su uso en los sistemas distribuidos. Si un cliente se comunica con un servidor mediante mensajes, esto no necesita saber si el mensaje se entiende o se atiende localmente o mediante un servidor remoto situado en otra máquina conectada. Más bien, envía una solicitud y obtiene una respuesta como tal. Para algunas funciones de este sistema operativo, se puede hacer la construcción de un mínimo de mecanismos dentro del núcleo, manteniendo las decisiones de política relativas a los usuarios dentro del espacio de usuario. Pero ¿qué viene siendo este modelo de cliente-servidor? Como lo dije al principio, es el que hace más ágil el modo de respuesta, ya que cada servidor en partes, como uno que se encargue solo de los archivos, uno que se encargue de la memoria, otro de los dispositivos, así no tener y así mejorar la respuesta del servicio que se le haya solicitado. Estas son las estructuras como tal de un sistema operativo y los modelos. Espero que lo hayan entendido.